Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vamos a leer hasta ahí solamente. Padre, queremos darte muchas gracias por tener el tiempo de exponernos a tu palabra, pero también gracias por saber que toda tu palabra es inspirada por ti y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir e instruir en justicia. Así que esta porción de Génesis, esta porción de Moisés, escrita por Moisés, es inspirada por ti, es útil para todo tu pueblo. Señor, por eso rogamos que esta porción de las Escrituras sea usada poderosamente por tu Espíritu para hablar a nuestros corazones. Y también, Señor, para alimentarnos y también para santificarnos y para salvar a muchos en este lugar. Te imploramos todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos delante un pasaje de las Escrituras que nos deja ver muy claro algunas debilidades de los creyentes. Si hay una verdad en las Escrituras que se resalta una y otra vez, es que la vida del creyente, la fe del creyente va en aumento. No es perfecta y es muchas veces muy débil. En el proceso existen muchas pruebas para la fe, muchas pruebas para la fe. En vista de que la fe madure, Dios hace pasar al creyente por muchas etapas, muchas pruebas se les llama, y muchas veces en esas pruebas se evidencia la fragilidad de la fe verdadera, de la fe de los verdaderos creyentes. No estamos aquí hablando de una fe falsa o de una fe temporal. No, es una fe verdadera, es una fe que prevalece, que permanece hasta el fin. Pero es una fe que no se crean que es muy fuerte. Es una fe que la Escritura nos enseña que tiene debilidades. Si nosotros vamos, como por ejemplo, hay porciones en las Escrituras que nos hablan un poco de esto. En el Nuevo Pacto encontramos, en el Nuevo Testamento encontramos declaraciones que hace el apóstol Santiago, por ejemplo, cuando dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, yo pregunto, ¿la paciencia no es buena? Sí, es un fruto digno que el Espíritu Santo lo da, pero que también tiende a madurar cuando pasamos por diversas pruebas, nos dice Santiago. O sea, cuando pasemos por pruebas, tranquilo, es que vamos a crecer, vamos a tener más paciencia, nos dice Santiago. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces nadie que se convierte ya se convierte y es perfecto. No, tenemos un crecimiento. Primero somos débiles, nuestra fe es débil y debe ir creciendo, debe ir en aumento. El apóstol Pedro, por otro lado, miren cómo lo dice, y disculpen que le voy a leer una porción un poquitico más grandecita,
porque es que es tan glorioso lo que dice el apóstol Pedro y hay que verlo en el contexto. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren qué glorioso. Que sois guardados ¿por quién? ¿Por tu fe? No, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces nosotros somos guardados por Dios mediante la fe. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Y miren lo que dice ahora. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y siempre es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario que hoy, por un poco de tiempo, sí, cuando usted compara, usted dirá, bueno, por un poco de tiempo. Hace tanto tiempo estoy en prueba, no salgo de una y entro en otra. Sí, hermano, eso es un poco de tiempo comparado con la eternidad que usted va a vivir. Es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo, tranquilo. ¿Cuánto tiempo de aflicción estás viviendo? Bueno, la que más tiempo de aflicción está viviendo aquí es Liduvina, porque es la mayor entre nosotros. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Sí, por ahí hay mucho tiempo de aflicción. Pero todo, aún así, eso es un poco de tiempo. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No es solo una, son muchas y de distintos tipos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque esa fe que usted tiene, que tienen los verdaderos creyentes, es preciosísima. Es más preciosa que el oro. Y el oro se prueba. El oro se prueba y se somete al fuego para cada vez hacerlo más puro. No sé si usted sabe algo de joyería, yo no sé mucho, pero sí sé al menos lo elemental. Cuando un metal se quiere purificar, se pasa por distintos procesos de distintos tipos de fuegos y temperaturas para lograr un metal que no tenga otros metales aliados, sino que quede solamente el metal que queremos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está poniendo algún ejemplo de minería para que entendamos lo que él quiere decir. La fe es probada por el fuego, y ese fuego, probando, lo que está haciendo es purificando, haciendo más brillante, más puro, más sin escoria a la fe, que es más preciosa que el oro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque el oro es de este mundo, pero la fe es de la eternidad. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se da cuenta, un día va a perecer. Es el metal que quizás más dura, el que no se oxida, pero va a perecer comparado con la eternidad que van a vivir todos los santos. Aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe es necesario que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero ¿qué nos dicen estos textos? Estos textos nos dicen que nuestra fe puede ser débil, frágil, contaminada, pero las pruebas van a hacer que esa fe débil un día pueda ser más reluciente, fuerte, firme, segura, y que el día que Cristo se manifieste diga, oh, venid, benditos de mi Padre, por cuanto tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me refugiaste. Y es una fe que está llena de virtudes. Hoy vamos a ver un pasaje que revela la debilidad de la fe. Por cierto, la debilidad de la fe del padre de la fe. Así que si el padre de la fe era débil en la fe, no me digas que tú eres una persona muy firme en la fe o muy fuerte en la fe. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Esto es muy ajustable aquí.
René 25:18. Sí, porque eso no está en la Biblia. Pero es un dicho que todos hemos escuchado y que realmente es una gran verdad. Veremos hoy la debilidad de la fe, pero también vamos a aprender dónde hay fortalezas y por lo tanto dónde debemos buscar esas fortalezas. Hermanos, nuestra historia no es una historia donde Abraham es puesto muy en alto, más bien muy bajo. La historia que hoy vamos a ver en las Escrituras, esta historia inspirada de las Escrituras nos muestra que la Escritura no es un libro lleno de mentiras donde los hombres son exaltados. No, es un libro que dice toda la verdad. Y por lo tanto va a mostrarte al hombre con mucha fe, pero el hombre débil también. Va a mostrarte la parte buena de los hombres, de aquel que conquistó y que les venció a los ejércitos de los reyes poderosos para rescatar a su sobrino y rescató a mucha gente. Y que no se dio a la tentación del rey de Sodoma y que alabó a Dios. Y sí, ese mismo, luego, ¿en qué lo vemos? Lo vemos en estos pasos que vamos a verlo ahora. Dice el capítulo 16, verso 1, vamos a comenzar a ver la debilidad de la fe en desarrollo. Y por último, vamos a ver solo dos partes, toda esta porción del capítulo 16 en dos partes. La debilidad de la fe en desarrollo y la debilidad y los resultados de la debilidad de la fe. Así que vamos a ver la debilidad de la fe en desarrollo. En los versos del 1 al 3, vamos a ver cómo hay una debilidad en desarrollo aquí ya manifestada. Primero vamos a ver el tiempo en el que ocurrió o se manifestó esa fe debilitada. ¿En qué momento se manifestó la debilidad de la fe? Dice la Escritura, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces fue a donde estaba Abraham y le dijo, ya ves que Jehová no me ha dado. Ahora, aquí le va a hacer la oferta que ya nosotros sabemos, Agar a su marido Abraham, ¿verdad? Y esa oferta, ¿cuándo se la hace? Bueno, se la hace un tiempo después de Abraham haber realizado un pacto con Dios. ¿Fue así? Dios pactando con Abraham, donde Dios pasó por en medio de aquellos animales partidos. Dios le promete a un hombre, Dios se acerca a un hombre, se humilla a bajar en la condición de hombre, pacta con un hombre y le dice, yo te prometo que te voy a dar esta tierra por heredad y te prometo que te voy a dar un hijo y no va a ser un esclavo, va a ser un hijo. ¿Sí? Después de eso, viene Sarai y le propone a Abraham una propuesta loca y Abraham le dice, dale. Entonces, el tiempo en que esto ocurre fue nada más y nada menos que después de Dios hacerle una gran promesa a Abraham y Abraham creerla. O sea, no estamos hablando de un Abraham que no creía, un Abraham que tenía fe. Pero después de Dios pactar con él, resulta que viene alguien a hacerle una oferta carnal, una oferta para ayudar a Dios, y él la acepta. Y déjenme decirle, hermanos, que la oferta es carnal. Y esto lo puedo decir 500 veces, y lo digo con la autoridad total de las Escrituras, porque usted sabe que la Escritura dice eso. Hola. Usted sabe que la Escritura dice que esa oferta es carnal. Gálatas capítulo 4, versículo 23. Lo dice así categóricamente. Dice que esa oferta, la oferta de Sarai a su marido, es una oferta carnal. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y está hablando de Agar e Ismael y de Sara y de Isaac. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces, teniendo eso en mente, que es una oferta llena de carnalidad, llena de
intenciones humanas y fuerzas humanas y no según la promesa, llena de todo lo que no proviene del Espíritu. Bueno, esa oferta es la que Abraham escuchó y Abraham se introdujo en llevarla a cabo. Ese fue el momento inmediatamente después del pacto, pero ¿qué instrumento fue usado para traer una idea carnal a Abraham? ¿Qué instrumento fue usado? Y todo, yo pregunto, me gustaría que todos ustedes estuvieran en contexto, por eso es bueno que nosotros meditemos en este texto de la Escritura. ¿Cuántos aquí son hijos de Abraham? Todos los que tenemos fe somos hijos de Abraham. Recuerden que los hijos de Abraham no son los hijos de la carne o de su descendencia, sino que todos los que tienen la fe de Abraham, creen las promesas de ese Salvador que creyó Abraham, todos nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, todos los hijos de Abraham tenemos una fe similar a la de Abraham. Y todos los que tenemos una fe similar a la de Abraham, vamos a tener debilidades en nuestra fe. Y vamos a tener pruebas de nuestra fe como esta que está llevándose a cabo en Abraham. El pueblo de Israel, recuerden que era el que estaba escuchando esta historia por primera vez. El que estaba escuchando atentamente a la historia que Moisés les estaba escribiendo por inspiración divina. Pero ese pueblo también tenía que creerle a Dios, tenía que tener fe para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero además tenía que escuchar todo lo que se decía y estaban escuchando ahora de primera mano de Moisés que por debilitarse la fe de Abraham surgió un enemigo como Ismael. Ismael surgió por la debilidad de la fe de Abraham. Todavía hay guerras en el oriente del mundo por la fe debilitada de Abraham. Los ismaelitas son los árabes contemporáneos, son los musulmanes contemporáneos. A este sermón le podía llamar yo perfectamente el surgimiento del Islam. Perfectamente. Así surgió el Islam. Aquí se narra cómo surgió el Islam y por qué surgió el Islam y los árabes y la guerra contra los judíos de los árabes. ¿Por qué? ¿De dónde surge? Bueno, surge de la debilidad de la fe de Abraham. Entiéndase ya la importancia de este pasaje. Entiéndase ya la importancia de estar en guardia. Entiéndase ya la importancia de que tú sepas que cualquier milímetro que cedas a la carnalidad va a traer consecuencias graves a tu vida, a tu descendencia y quizás a todo el mundo. Sí. Aunque usted no lo crea, es importante todo lo que usted viva hoy. Todo lo que usted viva hoy, todo lo que usted haga para Dios o deje de hacer, todo lo que usted obedezca o desobedezca va a tener consecuencias en su vida personal, en su vida familiar, incluso en todo su contexto y en el mundo entero. Sí. Entonces, miren conmigo a esta historia y piensen que la fe de ustedes es similar a la de Abraham y piensen que ustedes también deberían estar en guardia como debía estar en guardia Abraham en su tiempo. Miren de dónde viene la propuesta carnal. ¿De dónde viene? Nada más y nada menos que de la persona más cercana que tenía Abraham, de la persona más amada de Abraham, de la persona que quizás podía influenciar más a Abraham. Lo puede influenciar una mujer puede influenciar a un hombre mucho para bien, pero también mucho para mal. Y Sara, déjenme decirle que era una buena influencia en sentido general. Ella no era una mala influencia. O sea, estoy hablando de que la propuesta carnal vino de una mujer piadosa. La Biblia la tiene como una mujer piadosa. Vaya al libro de Hebreos para que usted vea cómo exalta la fe de Sarai. Entonces, esto era una mujer piadosa. De una mujer piadosa también pueden salir sugerencias carnales.
De cualquier lugar puede venir una sugerencia carnal. Esto lo sabía muy bien nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro le dijo, no permitas tal cosa, y le dijo, apártate de mí, Satanás. De cualquier lugar puede venir una sugerencia carnal. Ahora, vamos a concentrarnos en las circunstancias de esa sugerencia. Miren el texto. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahí está la escena. Tenemos tres personajes ya, Sarai, Abraham y Agar, ¿verdad? Sarai hasta ahora no había salido embarazada, todo parece indicar que era estéril. Digo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ella o entendía muy bien que Dios era el que gobernaba cielo y tierra, entendía muy bien la doctrina de la providencia, si yo soy estéril porque Dios lo ha querido así. Pero la manera en que lo dice es un poco como que acusando, ¿verdad? No sé si lo notan. Ya ves que yo no doy hijos, no te he podido dar hijos. No, eso no fue lo que dijo. Ya ves que lo hemos intentado de muchas maneras, y le hemos pedido a Dios, pero no nos ha querido conceder un hijo. No lo dijo de esa manera tampoco. Ella dijo, ya ves que Dios me ha hecho estéril. Me ha hecho estéril. Comienza con ese tono y luego le dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Vamos a comenzar aquí a notar algunos detalles, algunas circunstancias de cómo se propone esta carnalidad. Miren, en primer lugar, cómo Sarai interpreta la providencia, cómo Sarai interpreta lo que está sucediendo. Dios le había prometido a Abraham un hijo. Le había prometido que no iba a ser su criado, su siervo, ¿verdad? No iba a ser su criado. Iba a ser un hijo suyo. ¿Y qué dice Sara? Bueno, ya ha pasado tiempo, o sea, se cree que no fue inmediatamente después del pacto, que había pasado un tiempo. De hecho, el versículo 3 dice que habían pasado 10 años de que Abraham había llegado a Canaán. No necesariamente eso era 10 años después de la promesa, no necesariamente, pero sí había pasado tiempo después de la promesa. No se sabe el tiempo, pero había pasado tiempo. Pero pasa el tiempo, no viene el hijo, ya Abraham tiene 86 años y no aparece, no sale embarazada. Sarai tenía 80 años. ¿Y qué hace? Bueno, Sarai dice, mira para el mundo, la circunstancia, mira para el mundo. ¿Y qué se hacía en el mundo normalmente, en su cultura? ¿Qué hacían todos en su cultura? Bueno, en nuestra cultura nosotros sabemos lo que se hace cuando una mujer no sale embarazada. Bueno, vamos para la consulta de genética. Y ahí unas llegan hasta inseminación artificial con el semen del esposo. Otras llegan más lejos. Otras llegan más lejos hasta alquilar un vientre. Otros, hay matrimonios cristianos que adoptan hijos. Que dicen, vamos a adoptar hijos. Bueno, en Cuba esto es un poco difícil, pero lo resuelven de otra manera. Bueno, el asunto es que muchas veces se mira al mundo para saber qué hay que hacer y eso es un peligro. Eso es un peligro, sobre todo cuando hay una palabra de Dios para nosotros. A ver, debemos hacer una separación. Dios no le ha prometido a ninguna de nuestras hermanas que Él les va a conceder hijos. Las hermanas deben entender, si tienen hijos, que eso es gracias a Dios. Y deben entender que deben tener todos los hijos que Dios les dé. Sin embargo, muchas no creen al Señor en eso. El Señor le dice, llenen la tierra y no lo creen. No le creen a esa palabra y comienzan a mirar al mundo y dice, bueno, sí, aquí se tiene 1 o 2, máximo 3. Y entonces miran al mundo y no tienen más hijos. Muchas de ellas, conozco a muchas hermanas mías, cuando siguen creciendo en la fe y se ligaron hace 2 y 3 años, pero ellos siguen creciendo en la fe, dicen, yo pequé contra Dios cuando me ligué.
porque yo pude haber tenido muchos hijos y yo limité la bendición de Dios. ¿Cuánto quisiera hoy tener más hijos para Dios? Sin embargo, yo allá mi fe estaba débil y yo cancelé la posibilidad de tener tantos hijos. Bueno, hoy Dios no le ha prometido a nadie que va a tener hijos, pero en el matrimonio de Abraham y de Sarai sí había una promesa de Dios. Sí había una promesa. Pero ¿qué hace Sarai? Dice, pasa el tiempo, no espero. Y miren la importancia de esperar en el Señor. No espera y dice, ¿qué es lo que hace el mundo? Bueno, en este sistema que yo vivo, las personas que tienen una esclava, una sirviente, la sirviente puede tener hijo del marido y ya ese es su hijo también. Cuando se revisan los documentos históricos de la época donde aquí se está hablando, estamos hablando del año 1700 antes de Cristo. En ese tiempo, hay documentos históricos de ese tiempo, las personas tenían sirvientes y esos sirvientes, si tenían hijos suyos en casa, suyos de ellos, entre los sirvientes, bueno, esos eran de propiedad del dueño, eran propiedad del dueño, pero eran hijos de los siervos. Pero si una sirviente era tomada para que estuviera con el marido, con el dueño, con el jefe de la casa, esos hijos eran de estas personas, eran hijos, no solo eran propiedad, eran hijos de, aunque tenían siempre, ustedes saben, ¿no? La señalización que eran hijos de una esclava, pero eran hijos. Ahora, esa era la costumbre que hacía el mundo. Y Sarai, ¿a dónde mira? Al mundo. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros también, que miramos al mundo. Y eso es lo que se le está señalando también al pueblo de Israel en aquella época. No tienen que hacer lo que el mundo hace. No miren al mundo para hacer nada. Miren a Dios. Concentrémonos mirando a Dios y su palabra y su voluntad. Y si no conocemos su voluntad, sigamos estudiando su palabra para conocer su voluntad, pero nunca miremos al mundo. ¿Qué el mundo hace? Manda a los niños cuando tienen 18 años para la universidad. Mandamos nosotros los niños para la universidad, aunque sea una cueva de prostitución, donde nuestros hijos van a aprender y a revolcarse en medio del pecado, nosotros los mandamos para allá, porque el mundo lo hace. El mundo tiene 2 hijos, nosotros tenemos 2 hijos nada más. Entonces el mundo está dictando todo el tiempo lo que nosotros tenemos que hacer. Qué triste, qué débil nuestra fe. Ahí está la debilidad de la fe. Ahora, sigue nuestra historia dándonos detalles de circunstancias que se presentaron aquí y mostraron la debilidad de la fe de Abraham. Le hace la oferta nada más y nada menos que Sarai. Usted sabe, la palabra que usa la Biblia es ruego. ¿Se dan cuenta? Dice en el versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, te ruego. Cuando usted va y ve lo que esa palabra ruego quiere decir, es como levantar la voz y suplicar con la voz levantada. Usted se imagina una esposa diciéndole al esposo, dale, Pipo, dale, te ruego, mira, haz esto. Oye, y se levanta por la mañana y ¿por qué no haces esto? ¿Cuántos hombres están dispuestos a permanecer firmes cuando tenemos a una esposa rogándonos mañana, tarde y noche? En el pasaje, si usted sigue leyendo, va a encontrarse la palabra ruego una segunda vez. Dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ellas. Dice, y atendió Abraham, ¿a qué cosa? Al ruego de Sarai. O sea, estamos hablando, no fue una cosa de que, mira, hoy te propuse esto y mañana ya Abraham lo hizo. No, había un ruego constante. Y ustedes saben, las 2 palabras ruego aquí no son las mismas. La segunda es como, la segunda vez que se usa ruego, se puede traducir como ruego, pero es como un mugido de un animal. Es como un bramido, mugido de un animal. Dice, atendió Abraham al mugido. En otras palabras, atendió Abraham a la letanía de Sara o de Sarai. Hermanos,
hombres que estamos aquí, aprendamos algo de nuestra historia. Nuestras esposas son ayuda idónea dada por Dios para nosotros. Nuestras esposas son una gran bendición para nosotros. Nuestras esposas nos hacen ser ya dos, ya no estoy solo. El que haya esposa, haya el bien, dice la Escritura. Ahora, todo lo que dice nuestra esposa no es de Dios. Todo lo que dice nuestra esposa y todo lo que nos sugiere la esposa, no podemos tomarlo como así. Y estoy hablando de esposas piadosas. Dios nos puso como responsables, con autoridad, para en ocasiones decir no, en ocasiones decir sí, pero en ocasiones decir no se puede, eso no es correcto, no vamos a hacerlo de esta manera. Y yo le voy a decir algo, las esposas constantemente no van a querer hacer sugerencias y van a querer tomar las decisiones y vamos a hacer mañana esto y pasado vamos a hacer aquello y ellas van a tener siempre planes que deberías hacer tú. Sin embargo, ellas siempre como Dios no las mandó a hacer eso, es lo que ellas querían hacer. Pero recuerden, este es un hijo según la carne, según la naturaleza pecaminosa, según lo que no proviene de Dios. Y aunque tengamos mujeres piadosas y sabias al lado, donde muchas veces nos van a dar buenos consejos y van a ser una buena ayuda para nosotros, no podemos no podemos descansar en eso. Eva era Eva y fue la que incitó a Adán a comer del fruto. Y por cierto, este no evaluó nada. Dame, coge. Dame, sin evaluar nada. Lo que nos está llamando la atención Dios en su palabra en este momento es que no podemos tomar todo lo que nos dice nuestra esposa y hacerlo. Todos los lamentos y todas las sugerencias que nos haga no podemos tomar y hacerlo. Cambia de posición. Porque si vino la corriente, bueno, hacemos el cambio entonces. Pausa. Bien, entonces tenemos que hemos visto varias circunstancias que se dieron en esta indudable prueba de la fe de Abraham que muestra, que revela la debilidad de la fe de Abraham y que Dios y que el instrumento usado no por Dios sino por el mismo maligno, por el mismo infierno, para hacer caer a Abraham de esperar la promesa de Dios pacientemente, fue a su propia esposa. Y siendo su propia esposa, mirando al mundo y a la costumbre del mundo, viene y le sugiere una y otra vez y le sugiere como ellas saben hacer cuando quieren lograr algo. A veces una hermana me dice, estoy muy preocupada porque mi esposo no quiere venir a la iglesia. Yo le digo, hermanas, en ocasiones cuando me piden consejos, pastor, ¿qué puedo hacer? Y bueno, cuando usted quiere algo, como un par de zapatos que usted hace, usted sabe lograrlo. ¿Y por qué no sabe lograr que venga a la iglesia? Mira, a ver, o no quieres tanto que venga a la iglesia como el par de zapatos, porque no te estás desempeñando ni usando los mismos métodos. Bueno, el asunto es que sí, es peligroso cuando una mujer nos sugiere algo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que vivir con ellas sabiamente, dice el Nuevo Testamento. Que los esposos debemos vivir con nuestras esposas sabiamente. Y eso implica tanto que no podemos dejar de ser sabios en ningún momento. Necesariamente tenemos que liderar y nosotros a veces queremos dejar el liderazgo en manos de la mujer, pero no, Dios nos puso a los hombres como líderes en los hogares. Hermanas, espero que estén recibiendo esto como algo del Señor, no es nada en contra de ustedes realmente. Ustedes son una bendición para nosotros y a Dios gracias por tenerles. Entonces, la persistencia de Sara y los ruegos de Sara hacen que Abraham diga, ok, estoy de acuerdo contigo, me parece bien. Y miren
cómo llega todo a suceder. Verso 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Ahora, usted puede notar conmigo cómo el Espíritu de Dios está viendo esto. ¿Puede notarlo? Yo quiero que usted lo note en estas palabras. Se lo voy a leer con intención. Sarai, mujer de Abraham. No le había dado hijos. Entonces Sarai, dijo entonces Sarai a Abraham. Ya ves esto, pero miren cómo verso 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Usted sabe lo que está haciendo Sara aquí. Mira, Sarai está aquí dándole una mujer a su esposo. Hermanos, desde el comienzo, usted no se pierda, no, en aquel tiempo la poligamia alrededor suyo, alrededor del pueblo de Dios, de las personas de Dios, de la familia de Dios, donde Dios habitaba y era adorado, había poligamia, sí. Pero ellos entendían desde la creación que Dios hizo un hombre y una mujer. ¿Usted recuerda cuando Jesús enseñó del matrimonio cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Él fue al principio y dijo, ¿cómo los hizo Dios al principio? Un hombre y una mujer. No haya nunca un tercero en el matrimonio. Y Sara o Sarai le dio un tercero. Puso un tercero en ese matrimonio y trajo a esta mujer que era su sierva para que se acostara con su marido. Es horrible, hermanos. Es horrible el alcance de la debilidad de la fe. Es horrible. Algunos ven incluso hasta un acto de piedad en Sara, aunque ustedes no lo crean. Calvino mismo dice que no podemos juzgar demasiado a Sarai porque ella está muriendo a sí misma cuando está haciendo esto. Ella dice Calvino, debemos ver que ella confiaba en la promesa también, pero que ella entendió que no iba a ser un hijo de ella, que debía ser un hijo de Abraham y que no necesariamente tenía que ser de ella. Y ella dijo, parece que Dios no me va a dar hijos a mí, por lo tanto a Abraham sí le va a dar hijos, así que yo no voy a cortar esto, no voy a impedir la bendición y voy a darle la posibilidad a Abraham de que tenga hijos. Eso dice Calvino con su mente brillante. No todos creen eso. Pero, hermanos, indudablemente, aunque ella haya muerto así, la Biblia dice que eso fue carnalidad. La Biblia dice que ese hijo nació según la carne, según las fuerzas humanas, según las intenciones humanas y el deseo de ayudar a Dios. Y déjeme decirle algo, en la salvación, en la promesa, no hay parte para el hombre. No tienes que ayudar a Dios. ¿Tuviste eso que dice un arminiano? No, sí, Dios es el autor de la salvación y Dios es el que lo hace casi todo, pero tú tienes que hacer una cosita. O sea, no, esa cosita Dios no la quiere. Usted no hace ninguna cosita, usted lo único que pone es pecado. Porque la fe es un don de Dios, que Dios se encarga por muchas pruebas de fortalecerla, porque ni usted la fortalece. La fe que usted tiene y que es don de Dios es una fe que cuando usted la ejercita, se muestra la debilidad de la fe. Y aquí lo tenemos. Debilidad en esperar en Dios y llegar hasta la poligamia. Llegar hasta meter a otra persona en el mundo sexual de un matrimonio. El alcance de la debilidad de la fe es horrible. Un creyente débil en la fe puede llegar a hacer cosas horribles, como esta que estamos viendo aquí. Ahora, vamos a ver los resultados. ¿Quiere ver conmigo los resultados? Vamos a ver los resultados, porque a partir del versículo 4 ya empiezan a verse los resultados de una fe debilitada.
los resultados de dejar de confiar en Dios, los resultados de este plan carnal, ¿cuáles son? Bueno, el primero ya lo vimos, poligamia. Un tercero en la relación, pero ahora seguimos viendo resultados, y resultados horribles. A partir del versículo 4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué pasó? Miraba con desprecio a su señora. Qué rápido vienen las consecuencias del pecado, hermano. Qué rápido vienen las consecuencias del pecado, y qué horribles son. Qué horribles son. Inmediatamente Sara empezó a sufrir las consecuencias de su ideíta maravillosa. Inmediatamente la comenzó a sufrir. Ya esta sierva Agar se vio embarazada y ya decía, bueno, mi ama no sale embarazada. Y yo sí. El problema no es el amo, el problema es la ama. Y resulta que no sale embarazada. Y ya comenzó a verse como somos nosotros los seres humanos. Así somos. Así somos. No veamos a Agar muy pecadora. Así somos. Y comenzó a menospreciar, dice, a Sarai. Y dice el versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. ¿Quién es el responsable de guiar un hogar y dar buenos consejos? Ahí, aunque la mujer te haya dicho 500 veces, yo quiero que hagamos de eso, yo quiero que hagamos de eso, cuando salgan las cosas mal te va a decir, tu culpa. Sí, así es. Déjame decirle, y así es. Así debe ser. Porque la culpa, el que toma la decisión, es el hombre. Pero mujer, tú me dijiste que... Pero tú me hiciste caso. La culpa es tuya. Y hermanos, eso es cierto. Desde el comienzo es así. ¿Quién pecó? ¿Adán o Eva? ¿Quién lo hizo primero? Eva. ¿Y a quién fue a buscar Dios en el huerto? Adán. ¿A quién Dios le dio la orden en primer lugar? Adán. Entonces ese es el único momento en que las mujeres no quieren ser cabeza. Y ya, tú eres el responsable. ¿Se dan cuenta? Hermanos, eso es una verdad. Que hoy nos reímos, hoy hacemos, bueno, podemos reírnos porque estamos hablando de la historia de otro y hablando de una realidad que vivimos. Pero realmente los resultados son horribles cuando escuchamos malos consejos de nuestra esposa y llegamos a tomar decisiones horribles que le hacemos daño a ella también. A ella le hacemos daño. Con nuestras decisiones queríamos escucharle, pero no fuimos capaces de enseñarle. Mira, mujer, eso que me estás pidiendo es una locura. Yo sé, tú, y lo que queremos, no queremos hablar, porque nosotros los hombres no nos gusta hablar. Y ahí viene a Sarai a hablar. Y a mugir aquí. Y Abraham no quiere decirle, mira, no sigas con tus mugidos, no quiere enseñar. Pero el hombre tiene que enseñar en el hogar. ¿Verdad? Nos encanta enseñar por ahí, pero en el hogar no. Hay que enseñar en el hogar y decirle, mira, Sarai, ¿qué tú me estás pidiendo? No. Abraham no fue un buen sacerdote de su hogar. No le enseñó a su esposa que eso que le estaba pidiendo era horrible y que la primera afectada iba a ser ella. Eso era fácil de ver, fácil de ver, fácil de pronosticar, pero no, tuvo que sufrirlo. No hubo enseñanza, se debilitó su fe y no cumplió su rol debidamente. Hermanos, hombre, tenemos que estar en guardia todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar en guardia. No podemos darnos lujos de estar desconectados de Dios, su palabra y esperar en Él y contar con su sabiduría. No podemos darnos lujos. Ahí está nuestro Padre, el Padre de la fe, cometiendo errores horribles. Y después los errores trajeron consecuencias horribles. Inmediatamente vemos a Sarai humillada y ahora echándole la culpa a Abraham. Sobre ti caiga mi afrenta. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, ahora me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. A ver quién es el que realmente pecó aquí. ¿Se dan cuenta? Esposo, sus esposas van a hacer lo mismo con ustedes.
porque ustedes son los culpables. La mujer es un vaso más frágil, entiéndalo. Es más frágil para tratarla, o sea, físicamente es más frágil espiritualmente también. Tú tienes que pastorearla, tú tienes que enseñarle. Pastor, y en mi caso que mi mujer es la candela, yo soy así apagadito. No, el apagadito es el que Dios puso como líder en el hogar. Pero mi esposa es, mira, siempre está la última. Y yo, no importa. Tú eres el hombre del hogar. Dios te puso a ti por cabeza. Tú debes guiarla a ella. Qué bueno que tienes una ayudante tan activa, pero no puede ser la cabeza de ella. Esos son los primeros resultados, hermanos. Ya empezamos a ver culpándose uno al otro. Ya comienza a haber pleitos, ya comienza a haber celos y vamos a ver que comienzan a haber contiendas. Todo esto que les estoy hablando, ¿qué cosas son? Obra de la carne. Celos, iras, pleitos, contiendas, ¿verdad? Todo esto se está viendo aquí como consecuencia. Saraí, mi afrenta sea sobre ti. Ahora, miren la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham a Saraí, que ahora le está acusando de todas estas cosas. He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. ¿Qué ustedes creen del gigante de la fe? No era el momento de decirle, a ver acá, mujer, siéntate aquí. Tú no me propusiste esto. Tú no pensaste que tú no podías tener hijos y pusiste a esta mujer ahora no sería conveniente que tú soportes el agravio y que esa mujer que es tu sierva y que no te ha hecho nada malo, salió embarazada, ahora está embarazada de un niño que es mi hijo. ¿Y ahora qué tú quieres hacer con ella? ¿Que tú quieres matarla ahora que tiene un hijo? No, no le dijo eso, le dijo, mira, haz lo que tú quieras con ella, mija. Tú la quieres matar, mátala, tú la quieres botar, bótala, tú la quieres vender, véndela, es tuya. ¿Saben lo que es eso? Eso es una fe débil. No sabe, Abraham ya no sabe ni quién es, ni qué debe hacer. No sabe nada, Abraham. Y hermano, así, desgraciadamente, somos. Mirémonos en un espejo aquí. Mirémonos en un espejo y temblemos, porque las consecuencias siempre son horribles. Inmediatamente Sarai entendió rápido lo que le dijo el esposo, porque eso sí lo entendió rápido. Y miren lo que hizo. Dice, y como Sarai la afligía, allá ahora, tú te vas a burlar de mí. Prepárate. La afligía. Y sabe, el término afligir implica maltratar, golpear, hacer de todo. No sabemos hasta qué punto la afligía, pero la afligía. Al punto de que una sierva que pueda estar, vamos a decir, un poco acostumbrada. Yo soy sierva, que mi ama no siempre me va a tratar bien. Bueno, pero tuvo que huir del maltrato. Tuvo que huir por el maltrato que sufrió. La sierva huyó de su presencia porque dijo, esta mujer me va a matar. Huyó de su presencia por el maltrato. Entonces, miren todos los resultados de una fe debilitada. Hace también huir a Agar por el maltrato que recibe. Ahora, aquí hay insertada una historia que nosotros no podemos dejar de ver porque está en el capítulo. Si yo fuera un pastor de otro lugar, no, esa historia no me interesa. Aquí el ambiente está bueno y ahora mismo voy a ministrar. Pero no voy a ministrar. Voy a seguir enseñando todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios aquí hace un paréntesis para hablar de Agar e Ismael. Ahora sí hay un paréntesis aquí para hablar de los resultados de la fe, ¿sí? De esa fe debilitada. ¿A dónde llegó? ¿Y cómo pudieron haber sido horribles? Pudo haber sido esta mujer matada. Y Sarai habrán cargar con la conciencia de que mataron a una mujer egipcia toda su vida. Pero no fue así. La mujer huyó. La mujer huyó y nos dice el verso 7 en adelante lo siguiente. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente,
que está en el camino de Shur, o de Sur. Shur, en inglés. Shur en inglés. Sur en español. Con H intermedia. Entonces, camino a ese desierto, que por cierto era el camino que la llevaba a Egipto. Esta mujer parece que pretendía huir a ver si podía llegar a su país, pero era muy lejos, no iba a llegar, había un desierto, nunca iba a llegar ahí, iba a morir por el camino. Y hermanos, esta mujer que había sido maltratada por el hombre y la mujer de Dios, esta mujer que había sido maltratada por sus amos, esta mujer que estaba embarazada por los planes de los amos y que era una mujer que no había hecho nada para buscarse ese problema, se lo buscaron otra gente, Dios la atendió. Porque todo el mundo te puede dejar, todo el mundo te puede maltratar, pero ahí arriba hay un Dios que te ve y que te oye. Así es como se le revela a Dios y así es como el nombre de Ismael revela el Dios que oye. Dios oye la aflicción. Dios oye la aflicción y se le aparece a Agar y la trata con misericordia. Porque tu fe puede ser débil. Nuestra fe puede ser débil. La de un hijo de Dios, la de una hija de Dios, pero Dios siempre es el mismo. Y Dios no es injusto. Nosotros caemos en injusticias. Cualquier creyente cae en injusticia. Sí, los creyentes de esta iglesia caen en injusticia. Pero Dios nunca es injusto. Y allí fue a buscar a esta mujer que iba a morir. Y le dijo, mujer, sierva de Sarai. ¿Oyeron? El Espíritu de Dios está hablando. El Espíritu de Dios está hablando. No le dice mujer de Abraham. No le dice madre del hijo de Abraham. ¿Cómo le dice? Sierva de Sarai. Ya, porque tú y tú combinaron para que fuera tu mujer, pero yo no apruebo ese matrimonio. Para que usted entienda, a veces que te quieren poner ese tipo de confusión. No, un matrimonio se hace cuando uno comienza a tener relaciones sexuales. No, eso no es un matrimonio. Aquí hubo relaciones sexuales, Dios no lo reconoce como matrimonio. No, pero si nosotros llevamos ahí ya con relaciones sexuales 15 años, eso no es un matrimonio. Están teniendo relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio. Una relación sexual o relaciones sexuales no hacen un matrimonio. El matrimonio aquí es entre Sarai y Abraham. Dios no respalda un matrimonio entre tres personas y mucho menos va a respaldar un matrimonio porque hubo relaciones sexuales. No dice hay hijos por el medio, ni con hijos por el medio. Este tenía hijos por el medio y Dios no dice que sea un matrimonio. Le dice tú eres la sierva de Sarai, tú no eres la mujer de Abraham. Así se le revela Dios a Agar y le dice tú eres Agar, sierva de Sarai. Ahora miren la pregunta gloriosa que le hace. ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? ¿Qué pregunta tan necesaria para todo ser humano? Estés siendo maltratado, estés viviendo en la gloria, estés como estés. Pero qué pregunta tan gloriosa, tan necesaria. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? En el caso de Agar, venía de un lugar donde había adoración al Dios verdadero. Y se iba para Egipto, para el lugar de los ídolos. Y le está diciendo, tú estás considerando de dónde tú estás saliendo, aun cuando te maltraten allí. Hay personas que dicen, yo no voy a esa iglesia porque fulano me mira atravesado, ciclano va con unas ropitas que se cree cosas. Y el otro, ¿por qué? Porque te maltrataron, pero ¿y qué se enseña en esa iglesia? ¿De dónde vienes, mijo? ¿Para dónde vas a ir? ¿Para dónde vas a ir? No, yo me voy a quedar en mi casa porque tú en tu casa hay mejor adoración y tú eres mejor que todos los que van a la iglesia. Ese es el problema de muchos, que se creen mejores que otros. Cuando no, porque no han quitado todavía la viga de su ojo para sacar la paja del vecino. Entonces, la pregunta tan necesaria, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Es una pregunta, yo creo, que implica mucho amor, porque este tipo de pregunta se le hace a una persona que se la quiere hacer bien. ¿De dónde vienes tú y para dónde vas? Y note también
el momento en que esa pregunta aparece y en que Dios aparece. Agar, mientras estaba disfrutando de todas las comodidades en casa de sus amos, porque la servidumbre en este tiempo, no se imaginen que era la servidumbre de las personas que fueron tomadas como esclavos en el tiempo que aquí se trajeron esclavos y se trataban como animales. No, allí las personas eran sirvientes, pero eran personas de confianza. Para que usted sepa, usted va a ver después cómo a un siervo, a un esclavo de la casa, se le manda a buscar, se le manda con mucha confianza a buscar una esposa para Isaac. Ustedes van a ver eso después y van a ver que ese era un siervo, ese era el siervo de Abraham, así como Agar era la sierva de Sarai. O sea, eran personas de confianza, personas que se estimaba mucho y se amaba mucho. Y mientras ella estaba gozando de los bienes de su ama y de su amo, ella nunca Dios se le apareció, pero ahora que está en aflicción, camino en un desierto, allí Dios se le aparece. Así que benditos sean los desiertos, porque muchas veces en esos desiertos aparece Dios. Son los lugares más propicios para Dios aparecer. Cuando todo el mundo te deja, cuando tú no tienes entretenimiento ni deleites en el mundo, allí aparece Dios. Por eso a veces es bueno, hermano, cubano, que hayan ciertos apagones. Y usted no tenga un televisor delante, no tenga, a veces leemos la Biblia cuando se fue la corriente. No tengo que hacer, no hay internet, no hay nada. Déjame leer las escrituras. ¿Qué cosa, eh? Y ahí Dios a tratar con nosotros. Bueno, si seguimos así, no van a cesar los apagones. Porque Dios quiere hacernos bien. Así que yo le sugiero a la iglesia que se ponga a buscar a Dios cuando haya electricidad. Para ver si nos concede tener electricidad siempre. Pues ahí tenemos a Dios apareciendo a Agar en medio de su aflicción. Y ella responde, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le digo al ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Hermanos, ese es el papel de un siervo, ponerse sumiso debajo de su mano. La respuesta blanda aplaca la ira. Deja de tú hacerte la que está embarazada. Ahora ponte sumisa. Ella te va a dar, deme, ama. O sea, ella te va a afligir, aflígeme, ama. Si usted cree que yo lo merezco, hazlo. Y yo pregunto, ¿lo hará? ¿Lo seguirá haciendo la ama? Cuando nosotros cumplimos nuestro rol, nuestra esposa no se somete. ¿Qué vamos a hacer? Hacerla someter. No, nunca vas a ver en las escrituras que se diga que los esposos tienen el deber de hacer someter a su esposa. No, amarla. No se somete mi esposa, ¿qué hago, pastor? Ámela más. Ámela más. Pero, pastor, pero mire, yo la amo. Oye, siga tratándola bien como vaso frágil, ámela, ore por ella, enséñale la escritura. Usted no tiene que hacer que ella se someta. Usted tiene que amarla. Y lo mismo le digo la esposa para conseguir del esposo. Sométase a su esposo. Pero oye, ese cabezón no pone una. Sométase a su esposo. Pero se equivoca, eso es un asunto de él. Responsabilidad de él. Usted se somete. Y luego no le diga, y te lo dije. No, sométase. Sométase. Y usted va a ver. Hermanos, este es el consejo de Dios. Vaya, usted sierva, vaya y póngase sumisa debajo de su ama. Y va a ver que usted va a lograr tener su hijo, va a dar a luz. Yo te voy a dar un hijo, yo te voy a bendecir, tranquila. Pero tienes que tú hacer lo que tú tienes que hacer. Este es tu rol. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. O sea, tú piensas que estás embarazada. No, yo te digo, estás embarazada. Y harás, sí, porque hay cosas que las mujeres saben, estoy embarazada. No me vino el periodo y no sé, se me están inflamando un poquito los senos. Yo debo estar embarazada. Pero eso es lo que ella creía. Pero ahora Dios le dice, sí, estás embarazada. Dice el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. O sea, darás a luz. Ella no te va a maltratar, ella no te va a matar. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿Y saben qué quiere decir Ismael? Dios ve. Hermano,
Qué glorioso. Qué glorioso. Dios ve. Dios oye, disculpen, Dios oye. Pero qué glorioso, ese es es que me voy detrás del que me ve. Pero Dios oye porque Dios dice, sigue diciendo el texto que llamará su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. O sea, Dios oye, pero qué glorioso, Dios oye y Dios ve. Hermanos, eso nos tenemos que repetir una y otra vez en el día, sobre todo aquí. Dios oye y Dios ve. Eso nada más es una gran noticia para nosotros. Tranquilo, que Dios oye la aflicción que nosotros tenemos. Dios la oye toda. Ismael, Dios oye. Imagínese tú llamar a un niño, Dios oye. Eso es para repetirlo. ¿Cuántas veces al día tú tienes que decirle a un niño de esos que se porta muy bien, así como Chini y todo lo demás? Dios oye. Nosotros necesitamos repetirnos esto muchas veces. Dios oye. Dios escucha. Dios está atento. Dios oye y ve. Y miren cómo sigue diciendo nuestro texto. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Bueno, esto describe, según los estudiosos, a los árabes perfectamente. Los hijos de Ismael, los ismaelitas. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. O sea, no solo oyes. Tú eres Dios que ve porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. O sea, todo parece indicar que este mensajero de Dios o el ángel de Jehová era alguien que visiblemente se le apareció a Agar. Y si visiblemente se le apareció, ella lo vio. Visiblemente, ¿no? Entonces es el Dios que me ve y que yo lo vi. Entonces, bueno, no tengo mucho tiempo. Ya los teólogos tienen sus oídos parados así como diciendo, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir el pastor ahí? ¿Quién es este ángel de Jehová? Y lo voy a dejar con curiosidad. Después usted va a decirme todas las tesis y va a leer todos los artículos de todo. Por ahí, mira, este dice que es una epifanía y Cristo apareció ahí. Y otros dicen, no, dicen que es el ángel, es un mensajero, es un ángel, ya tranquilo. Y otros dicen que es Dios mismo y otros dicen, no. Bueno, eso se lo dejo a ustedes. Solo nosotros saber que es el ángel de Jehová y que el ángel de Jehová se hizo visible, todo parece indicar aquí. No me pregunten quién es el ángel de Jehová, es el ángel de Jehová, que se le apareció a Agar, y dice el verso 14, por lo cual llamó el pozo del viviente, el que vive, que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar, ¿qué ustedes creen? Dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar. ¿Cómo? Dios oye, Ismael. Dios oye, y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hermanos, a pesar de la debilidad de la fe de Abraham, Dios, vamos a decir, arregló un poco el problema, aunque las consecuencias las iba a pagar y las estamos pagando hasta hoy. Hay un pastor mexicano que yo escuché un pedacito de una predicación sobre esto, dice, usted va ahora a la gasolinera y como subió el petróleo, por culpa de Ismael. como esto ahora, esa zona de Arabia es una zona altamente productora de petróleo y los conflictos de estos en el Medio Oriente hacen que el petróleo suba o baje. Y ¿usted se da cuenta? La consecuencia. Entonces, realmente no podemos calcular las consecuencias de nuestras debilidades en la fe. A veces son inmensas, inmensas, inmensas. No podemos calcularlo, la verdad, pero son grandes. Aquí se nos está mostrando que son grandes. Hermanos y amigos, miremos los resultados de la impaciencia, de no esperar en Dios. Estos son resultados de impaciencia, de no esperar pacientemente a Jehová, de no esperar pacientemente en Dios. Mi hija amada, yo tengo 2 hijas
Y las dos son hijas amadas, pero mi hija amada menor, últimamente le ha dado por publicar algunas cosas en el grupo, que ella nunca lo hacía. Pero parece que la maternidad le ha traído más espiritualidad. Y una de las publicaciones que hizo últimamente del Banco de la Chequera de la Fe, Chequera del Banco de la Fe, que son publicaciones de Spurgeon, hablaba sobre la quietud y la confianza, cómo debe estar puesta en Dios. El verso de Isaías, que dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Fíjense, estad quietos y conocer que yo soy Dios. En quietud y en confianza está la fortaleza, esperando quietamente, esperando en Dios. Muchas veces todo lo que tenemos que hacer es esperar. Y eso se hace tan difícil para nosotros, pero es lo único que tenemos que hacer, esperar. Esperar en Dios. Y miren cómo lo dice con las palabras de, no pueden ser mejor, de Spurgeon. Dice Spurgeon, estar inquietándose y preocupándose, cuestionando y desconfiando es siempre una debilidad. ¿Qué podríamos hacer si nos consumiéramos hasta quedar en los huesos y en la piel? ¿Acaso podríamos ganar algo por tener miedo o por irritarnos? ¿Acaso no nos estaríamos volviendo incapaces para la acción y trastornaríamos nuestras mentes para cualquier sabia decisión? Nos estamos hundiendo con nuestros esfuerzos cuando podríamos flotar por la fe. Me encanta esa frase porque yo creo que lo que él tiene en mente es como un lodazal o cuando uno está en arenas movedizas. Hace poco vi un video de cómo debes salir de las arenas movedizas, de esos lugares donde las personas se desesperan y mientras más se desesperan, más te hundes. Y entonces el hombre decía que para salir de las arenas movedizas hay que estarse quieto. Y poco a poco, no puede ser rápido, levantar una pierna y tratar de ponerla sobre la rodilla, poner la rodilla, ya no la pierna. Y así, poquito a poco, si lo haces rápido, te hundes. Pero si lo haces lento, sales y cuando viene a ver, llegas a ponerte sobre ella, acostado y suave, puedes salir de las arenas movedizas. Pero si te mueves mucho, te hundes. Y dice, creo yo, Spurgeon, nos estamos hundiendo con nuestro esfuerzo cuando podríamos flotar por la fe. Dice, oh, que tuviéramos gracia para quedarnos quietos. ¿Para qué correr de casa en casa repitiendo la gastada historia y enfermándonos más y más del corazón conforme la decimos? Me parece que él estaba viendo a los cubanos de puerta en puerta diciendo, ¿hasta cuándo es esto? ¿Cuándo se va a caer esto? ¿Hasta cuándo los apagones? ¿Hasta cuándo esto? De puerta en puerta, corriendo y hablando desesperadamente. ¿Por qué quedarnos en casa clamando en agonía por causa de desventurados presentimientos que podrían no cumplirse jamás? Sería bueno mantener quieta la lengua, pero sería muchísimo mejor si tuviéramos quieto el corazón. O quedarnos quietos y saber que Jehová es Dios. O que tuviéramos gracia para confiar en Dios. El Santo de Israel ha de defender y liberar a los suyos. Él no puede volverse de sus solemnes declaraciones. Podemos estar seguros de que cada palabra de su voluntad permanecerá, aunque las montañas fueran trasladadas. Él es digno de confianza, de toda confianza. Y si mostráramos confianza y la consecuente tranquilidad, seríamos tan felices como los espíritus que están delante del trono. Vamos, alma mía, regresa a tu reposo y apoya tu cabeza sobre el pecho del Señor Jesús. Eran sus palabras. Hermanos, esperemos en Dios. Él nos sostendrá. Él, solo Él, cuida de nosotros. Solo Él.